Gustavo, buenas tardes. Bueno, acá de Argentina. Bueno, estás en España, en Mallorca. Te agradecemos en primer lugar por esta comunicación con nosotros para poder acercarle esta linda nota con un jugador que marcó la historia de nuestra institución. Así que es un placer para nosotros, de parte de todo el equipo de Momento Granate, tenerte junto a nosotros. Gracias. Igualmente para ustedes por la invitación y bueno, sobre todo por acordarse. Siempre aquellos que hace algún tiempo ya pasamos por la institución y de alguna u otra manera colaboramos. Bueno, para arrancar la nota, en primer lugar, queríamos preguntarte cómo estás, cómo has pasado la transición de la pandemia, ya un poco más relajada, ¿no? En España, en Mallorca, se ha dado a conocer que se han comenzado los partidos de fútbol, de a poco se va acomodando todo como debe ser. ¿Y cómo lo viviste vos, en primer lugar, todo este proceso de la cuarentena? Bueno, ya una vez pasado, la verdad que mejor de lo que se preveía. Al principio fue un impacto duro porque, bueno, no sabíamos realmente de qué se trataba y esto de quedarse en casa encerrado y de no poder disfrutar de las actividades cotidianas, bueno, la verdad que no era muy agradable, pero al final todos pusimos de nuestra parte, hubo que quedarse en casa, ocupar el tiempo en otras actividades y bueno, dentro de lo que cabe la pasamos bien en familia, eh, aprovechando muchísimo el tiempo y bueno, esperando que pasara esto como al final le ocurrió. Pasó, de a poquito fuimos saliendo y fuimos recuperando algo de normalidad, aunque ahora parece ser que en algunas partes del país hay algunos rebrotes y bueno, creo que vamos a tener que volver a tomar medidas al respecto y tratar de que esto no vuelva a ser lo que fue hace un par de meses atrás. Buenas tardes, me gustó, saludos personalmente. Eh, Esta situación de la pandemia vino medio como a cortar un poco lo que era el inicio del proyecto, ¿no? Como entrenador que estabas ahora. Bueno, no, yo estaba finalizando mi trabajo en Chipre, lo finalicé un poquito menos de un mes antes que empezara todo esto. Y claro, como el resto de las actividades, el fútbol se vio afectado. Si bien es cierto que acá hace casi un mes que se reinició la competición, pero solamente en primera y en segunda división. El resto de los campeonatos quedaron suspendidos. Y bueno, ahora el fin de semana que viene se van a jugar los playoffs de ascenso de segunda B y de tercera división. Y bueno, de a poquito se va recuperando la normalidad, pero bueno, tampoco se sabe mucho qué va a pasar porque se está probando. Está habiendo algunos casos otra vez de contagios en ciertos sectores de la sociedad y eso hace que se sea un poco temeroso. La intención es que el fútbol de a poquito vaya retomando los carriles habituales, pero quién sabe. Hay una fecha estimativa de inicio de la próxima liga, pero primero hay que acabar con lo que era la temporada pasada y a partir de ahí barajar y dar de nuevo y ver si vamos a estar en algún otro nuevo proyecto o vamos a tener que esperar un poquito. Bueno, Gustavo, buenas tardes. Te saluda Eduardo Guarniz. Bueno, Hola. agradecerte nuevamente por la nota. Y bueno, preguntarte, habiendo tenido una gran carrera como futbolista, ahora también como entrenador, ¿cuánto afecta esta pandemia y toda esta situación a la mente del futbolista? Bueno, no es fácil porque es cierto que el futbolista disfruta mucho del día a día, del contacto con sus compañeros, del entrenamiento y bueno, eso se pudo retomar hace un mes y medio más o menos, pero de una manera distinta, una manera a la que nadie estaba habituado. Primero los futbolistas desde sus casas, así con un contacto de este tipo como el que estamos teniendo nosotros. Y bueno, o sea, la verdad que los futbolistas le han puesto mucha intención y muchas ganas y mucha profesionalidad porque no es fácil, ¿viste? Prepararse
a la distancia y no teniendo claro cuándo vas a volver a jugar. Se reinició la competición y previo a eso, bueno, los equipos se tuvieron que organizar de manera poco habitual, primero con algunos integrantes en el campo, tomando todas las medidas, después se sumaron algún otro número de futbolistas, hasta que se llegó a entrenar con el resto. Claro, eso bueno, te descoloca un poquito, pero la verdad que aquí hay que reconocer que los futbolistas lo han hecho muy bien. Se reinició la competición, se esperaba de que iba a haber muchísimo más lesionados de los que realmente hubo, y eso habla de que los futbolistas se han preparado bien. Sumándole que además, cuando se reinició la competición, se hace a puerta cerrada, sin el apoyo del público, sin la presencia de los aficionados, y eso lo convierte a los partidos casi en un partido amistoso. Pero bueno, la verdad que todos están colaborando, los futbolistas lo han hecho realmente bien, los clubes también se han preparado bien y bueno, se están viendo partidos, me parece a mí, que en un nivel muchísimo mayor del que se esperaba. Bueno, pasando un poco a la carrera como jugador, principalmente en los comienzos, ¿cómo fueron esos comienzos en Santa Fe, la ciudad donde naciste? Primero tuviste la posibilidad de debutar en Colón, ¿es así? Sí, bueno, fue un poco por casualidad. Yo estaba en el pueblo, en Laguna Paiva, con 17 años jugando en el equipo de ahí. La verdad no tenía en la cabeza, aunque me gustaba, me encantaba el fútbol. Mi sueño de ser futbolista, bueno, parecía que no se iba a llevar a cabo y bueno, llegué a una prueba a Colón con 17 años y después pasó todo tan rápido. Debuté con 19 y ya me quedé en el primer equipo durante 3 años en el Nacional B, en un momento muy complicado del club, muy difícil, porque Colón no era lo que soy, pasaba por muchas dificultades de todo tipo y bueno, nosotros nos tuvimos que amoldar a lo que nos encontramos y ponerle el pecho entre todos. Y bueno, había veces que no teníamos dónde entrenar, había otras veces que no teníamos dónde ducharnos, había otras veces que no podíamos viajar a los partidos que teníamos, o no sabíamos si íbamos a poder viajar, y bueno, en base a eso nos fuimos haciendo duro, nos fuimos fortaleciendo y nos fuimos formando. Así que después de eso, de 3 años muy difíciles, bueno, pasé primero a San Lorenzo y después un poquito la carrera que ustedes más o menos saben, pero la verdad que fueron comienzos muy duros, de los que no reniego, porque al final de todo eso se aprende. Gustavo, pasaste de Argentina a jugar en Colombia y después de Colombia de vuelta a Argentina. ¿Cómo fue ese proceso de transición y experiencia en lo personal? Bueno, ahí yo tengo que aclarar, yo no estuve nunca en Colombia. Yo en realidad, el pase mío pertenecía a un club colombiano, pero en aquellos momentos, distintos a los de hoy, los pases podían ser de representantes o de intermediarios, y bueno, a mí me compra el pase Carlos Quieto a Colón y me inscribe en un club colombiano, porque él tenía mucha relación con clubes colombianos, pero yo tengo que decir que no estuve nunca en Colombia. Yo luego de eso jugué un año cedido en San Lorenzo y después jugué 2 años y medio cedido en Newell's, hasta que se produce mi llegada a Lanús y que Lanús compra el pase de manera definitiva. Yo paso a pertenecer a Lanús, pero yo hasta ese momento tenía mi pase inscrito en Colombia, pero no jugué nunca, no pisé Colombia para jugar. Bueno, gracias por aclarar esa duda. Bueno, ya yendo un poco a Lanús, ¿cómo será tu llegada al Granate? Bueno, también de una manera muy particular, porque yo decido irme de Newell's por distintos motivos, porque bueno, sentía que un poco el proceso se había agotado ya, tenía muchas diferencias con el que era presidente en ese momento de la institución, Eduardo López, y bueno, realmente para no acabar mal, yo decidí decidirme.
pero no tenía claro a dónde iba a ir, la verdad. No sabía, yo tomé la decisión de irme, pero no tenía club a dónde ir. En eso aparece Banfield, me hace una propuesta, me reúno con Oscar López, que en ese momento era uno de los entrenadores y con parte de la comisión directiva. Bueno, empezamos las conversaciones, aplazamos la reunión a 3 o 4 días después. Cuando esa nueva reunión se produce, la gente de Banfield cambia las condiciones. Bueno, a mí realmente no me gustó esa situación. Y en el medio surge la posibilidad de Lanús. Me reúno con la gente de Lanús en Buenos Aires, con Chevel, con Solito. Y bueno, desde el primer momento me pareció una posibilidad realmente para no dejar pasar. Y bueno, la verdad que nos pusimos de acuerdo muy, muy rápido. Yo decidí que ese era el rumbo que tenía que tomar. Y bueno, en el medio de las negociaciones se ponen de acuerdo con mi representante para hacerse con el pase definitivo. Y bueno, yo encantado, porque la verdad que solamente tenía muy buenas recomendaciones del club y bueno, luego con mi llegada lo pude corroborar. Y eso sumado al interés del cuerpo técnico, que en ese momento era Héctor, Cooper y su gente, bueno, la verdad que hicieron muy, muy fácil la decisión. Bueno, llegabas a Lanús en un proceso de transición, ¿no? Un equipo que empezaba a mirar las cosas de otra manera, un equipo que había logrado el ascenso en el 92 por última vez, pero con la llegada de Héctor Cooper empezó a dar las peleas en los torneos, Apertura 95 tercero, después con la llegada tuya a Lanús, el Clausura 96 y Apertura 96, también termina ubicado tercero, en el medio la coronación de la Conmebol 1996. ¿Cómo viviste ese proceso en Lanús de tu llegada? Bueno, la verdad que yo me puedo considerar un afortunado porque llegaba en ese momento a un club modelo para el fútbol argentino, un club que venía haciendo las cosas realmente muy bien, con un gran plantel, con grandes futbolistas, un gran cuerpo técnico y bueno, yo no tuve más que amoldarme a lo que se estaba haciendo, me recibieron realmente muy bien desde el primer día, me hicieron sentir importante y como parte de una gran familia y bueno, era un proceso que se venía ya gestando desde antes, como vos bien decís, y que nosotros aportamos lo nuestro para darle continuidad, pero bueno, vos te imaginarás que luego la obtención de la Copa Conmebol fue para nosotros, para todos nosotros fue una alegría enorme, porque para muchos de nosotros era nuestro primer título y para el club también, este era el primer título y a nivel internacional, así que fue un honor, fue un gran orgullo a tal punto que hasta el día de hoy toda la gente se acuerda y bueno, nos sigue transmitiendo su cariño. Es algo de lo que nosotros, te repito, nos sentimos muy orgullosos y de que en su momento disfrutamos enormemente. ¿Cómo fue el proceso en esa misma Copa con sus compañeros? ¿Cómo lo fueron llevando? Porque hubieron varios partidos lindos con buenos equipos y también con resultados bastante característicos, bastante Sí, goles, si quieres. sí, la verdad que nosotros llegamos en un gran momento, el equipo tenía muchísima confianza. Eh, es cierto que se hicieron algunos cambios con respecto al equipo del año anterior, bueno, se fue Schurrer, se fue Simeonato, llegamos Falacci, yo, un poco para cubrir esa baja. Se había ido Peinado, llegó el Mencho Mena, bueno, y alguno más que se me puede escapar por ahí, creo que llegó Gonzalo Belloso, ya estaba, de ese mes anterior, bueno, y la verdad que el equipo funcionaba, ya nosotros estábamos bien, empezamos bien el campeonato también, y cuando empezó la participación en la Copa, eh, también el equipo funcionaba. Nosotros estábamos, te repito, con muchísima confianza y con un funcionamiento muy claro, eh, con un juego muy pragmático, pero muy efectivo. Y bueno, en base a eso fuimos avanzando. Creo que la primera eliminatoria fue contra
fue en Bolivia, que jugamos en la altura, bueno, fue duro, muy duro, complicadísimo, pero bueno, dentro de todo la sacamos barata, y después resolvimos la eliminatoria en Lanús, y a partir de ahí vinieron, bueno, creo que fuimos a Paraguay después vino Central, y el equipo funcionaba, estaba realmente bien, con muchísima confianza. Y sentíamos que no se nos podía escapar. En la primera final, en la Fortaleza, nosotros sabíamos que teníamos que hacer un buen resultado, teníamos que hacer un buen partido. Hicimos una buena diferencia de 2 goles, pero sabíamos que el trabajo no estaba hecho porque no, teníamos que ir a Bogotá también a jugar en altura contra un equipo complicado y bueno, a pesar de perder 1-0, hicimos un partido realmente muy bueno y nos trajimos la copa, que era lo importante. ¿Cómo viste ese momento cuando ya el árbitro termina el partido, se dan cuenta que son campeones? ¿Qué se te pasó por la cabeza? Bueno, yo en primer momento una gran tranquilidad del trabajo realizado, una gran satisfacción y sobre todo gran alegría porque te repito, éramos un grupo humilde, gente, sobre todo excelentes personas, éramos muy, muy compañeros, había un gran ambiente de trabajo y bueno, todo eso hace que uno se sienta doblemente satisfecho y contento. Y después veíamos las caras de la gente del club, allegados, de la gente que nos pudo acompañar y bueno, eso la verdad que también te llena de satisfacción porque es como que vos estás aportando a hacer un poco más alegre la vida de los demás. Y eso se corroboró cuando luego llegamos a Lanús y bueno, vimos todo lo que había preparado, cómo la gente disfrutaba realmente de eso y bueno, te repito, para nosotros fue una satisfacción enorme, incluso hasta el día de hoy. ¿Cómo fue esa salida del Campín después de la derrota que lo termina coronando Lanús, ¿no? Hablábamos con varios compañeros tuyos a lo largo de tu historia como futbolista, porque bueno, compartiste también en Mallorca con Carlos Roa y él nos contaba un poco acerca de la situación, cómo la vivieron, pero quería conocer cómo lo viviste vos, esa salida del Campín donde no está habitualmente visto, ¿no? Ahora en la actualidad, ¿no? Bueno, el partido fue difícil, duro, complicado. El clima era bastante hostil. Intentaron presionarnos desde la propia llegada nuestra a Bogotá 2 días antes. Bueno, no podíamos salir a la calle porque nos decían que no era muy seguro. Y yo recuerdo que en una de las pocas salidas que tuvimos para estirar un poco las piernas, nos fuimos hasta un centro comercial de ahí, nos tuvimos que volver porque enseguida se juntó gente de Independiente y no nos dejaban caminar y bueno, entonces nos fuimos preparando un poquito para lo que iba a ser el partido. Encima empezamos perdiendo a los 3 minutos y bueno, eso hizo, digamos, la gesta un poco más complicada y más difícil, pero yo creo que fuimos justos ganadores. No pudimos festejar porque no nos dejaron cuando estábamos dando la vuelta olímpica y pasamos por la parte de donde estaba la afición de Independiente. Bueno, empezaron a volar un montón de cosas, tuvimos que cortar la vuelta y la verdad que el proceso o el acto de coronación fue bajo una silbatina general y abucheos y qué sé yo, y bueno, a tal punto que tuvimos que salir escoltados del campo. No pudimos salir en el colectivo porque había riesgo de que intentaran algo, así que no nos pudimos ni bañar en el vestuario, ¿no? Así como estábamos, nos metieron en unos carros de asalto y nos sacaron por medio de la ciudad y nos encontramos en un punto lejano junto con el colectivo y ahí nos subimos y nos fuimos para el hotel. Pero la verdad que una situación particular, pero nosotros con situaciones que habíamos vivido en el fútbol argentino, tampoco es que pasamos tanto miedo ni estábamos asustados, así que no fue para tanto. De ese momento que se coronaron campeones de la Conmebol, a pasar a hablar un poco de la Apertura 96, como hablábamos hace un ratito,
terminaron terceros, fueron 3 torneos, Apertura 95, Clausura 96, Apertura 96, pero en ese Apertura 96, ¿sienten que se le escapó ese torneo? Porque bueno, el campeón termina siendo River, pero en la Fortaleza Lanús, con un gran nivel, le termina ganando 3-1, y capaz que le faltó, ¿sentís que le termina faltando algo para llegar a pelear ese torneo hasta la última instancia? Y sí, 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 sin duda. Pero bueno, la verdad que el campeón tenía un equipazo. Yo recuerdo que nosotros hicimos un gran partido en la Fortaleza, ganamos, pero ellos tenían un equipo tremendo. Y nosotros, si bien estábamos en un buen momento, bueno, éramos un plantel bastante más reducido. Yo recuerdo que 12, 13 jugadores más o menos eran los habituales en las formaciones, no, no se podía dosificar mucho y bueno, eso en algún momento te pasa factura. Pero bueno, en cualquier caso se venía gestando un poco lo que pasó luego más adelante, que al final Lanús siempre dando pasos firmes y continuos, al final llega un momento que sale campeón. Y nosotros sentimos que formamos parte de eso, de ir fortaleciendo, de ir sentando las bases para lo que ocurrió después. Hubiese estado bien que en aquel momento ocurriera, pero para ser sincero, nosotros quizá estábamos por un escalón por debajo de todos esos grandes equipos que había en ese momento. Tuviste muchas experiencias en lo que fue el Club Lanús. ¿Qué fue lo que se te pasó por tu cabeza cuando tenías que pasar a España y dejar todo atrás? Bueno, yo ya estaba en una edad que bueno, que quizá pensaba que la posibilidad de jugar fuera de Argentina no iba a llegar. Pero bueno, la verdad que el club, digamos que la performance del equipo en el año 96 y luego en el año 97 también, donde a mí personalmente me va realmente bien, eso ayudaron. Y sobre todo el hecho de que en Mallorca estuviera Cooper, que nos había dirigido a nosotros en Lanús, y, y que, bueno, confió en nosotros. El primer año se vinieron Lechuga, Roa y el Mencho Mena, hicieron una campaña tremenda acá en el Mallorca con un recién ascendido. Y al año siguiente, bueno, llegamos Ariel López, que venía de otro lado, el Caño y Bagaza. Y bueno, yo sentía que era la posibilidad, era la oportunidad de mi vida. Y yo tengo que reconocer que la gente de Lanús me lo puso muy fácil. Colaboró para que nosotros podamos cumplir un poco el sueño. Es cierto que cuando yo llego, cuando se estaba produciendo mi llegada a Lanús, se mete un club europeo en el medio, eso dificulta un poco las negociaciones. Yo decido quedarme en Lanús cumpliendo la palabra y bueno, desechar esa posibilidad que quizás me hubiese llegado en un buen momento con 26 años, pero la verdad que la gente de Lanús luego me lo devolvió a ese gesto y me facilitó la posibilidad de tener la transferencia a Mallorca, al fútbol europeo. Así que, bueno, es difícil tomar la decisión, irte de tu país, probar una nueva experiencia, pero la verdad que yo estaba con muchas ganas, muy ilusionado y bueno, y agradecido enormemente a la gente de Lanús porque en su momento me dio esa posibilidad. Bueno, Gustavo, antes de pasar a tu paso por España, te pregunto por Héctor, por Cooper, ¿qué significa para vos ese entrenador y cómo era su forma en los entrenamientos y los grupos? Bueno, no solo para mí, sino para un montón de jugadores de aquel momento, Cooper fue clave. Primero fue clave para mi llegada a Lanús, porque en base bueno, un poco a su insistencia, yo termino llegando allí.
Luego yo me encontré con una manera de trabajar distinta a la que había experimentado hasta ese momento, con un cuerpo técnico muy exigente, pero que en cada entrenamiento te dejaba algo. A nosotros nos terminó de formar, a muchos de nosotros, nos terminó de formar estar en manos de Héctor Cooper. Y bueno, si uno ya venía con una idea de profesionalidad bueno, y de cómo trabajar y de seriedad en el trabajo, con esto se vio aumentado, porque bueno, estaban en todos los detalles, nos hacían estar a nosotros en todos los detalles, bueno, a entender mucho del rival, a entender mucho de lo que no íbamos a encontrar en el próximo partido. Hay que situarse un poquito en el momento que nosotros estábamos hace 22 años atrás. Hoy en día quizás es todo más fácil. Uno se mete donde se meta y ya puede obtener información al momento del jugador que va a enfrentar, del rival, de lo que sea. En aquel momento era más complicado, pero bueno, era una tarea del cuerpo técnico meternos en ello y bueno, estar en todos los detalles para el próximo partido. Y eso es algo que te marca, que te marca. Y bueno, obviamente luego acá también en mi llegada a Mallorca, tiene que ver pura y exclusivamente con él y su cuerpo técnico, porque bueno, nosotros éramos prácticamente unos desconocidos para los equipos europeos. Y bueno, luego la verdad que llegamos y tuvimos un año excepcional, un año tremendo, un año histórico en el Mallorca, y bueno, eso nos permitió hacernos un poquito más conocidos y hacer más o menos nuestra carrera por acá. Hablando de lo que te deja una institución o lo que te marca una institución o un cuerpo técnico, bueno, ayer Oscar Ruggeri en Fox dejaba una frase diciendo que Lanús lo marcó en su carrera y usted fue compañero de él, principalmente en la Conmebol 97, bueno, donde Lanús llegó a la final y se recuerda esa batalla campal. Eh, Sí, ¿Cómo, sí. cómo era Oscar como compañero? ¿Cómo era en el día a día con ustedes? Bien, la verdad claro, semejante figura que se incorporara al equipo, a Lanús, a un equipo que, bueno, nosotros éramos todos jugadores de un cierto eh, nivel, de un bajo perfil, y que llegara a tamaña figura, campeón del mundo, campeón en todos lados. Bueno, para nosotros fue un impacto, pero la verdad que él convirtió a toda esa situación en una situación muchísimo más normal, porque bueno, llegó, enseguida se integró, enseguida fue uno más, participó de todo, en el día a día, de todo, de las bromas, de los entrenamientos, de la complicidad, y bueno, la verdad que para nosotros fue un honor, realmente un honor. Y un orgullo, porque hoy nosotros, a día de hoy, a mis hijos, o quizá el día de mañana a mis nietos, le podré decir que jugué con una leyenda como fue Oscar Ruggeri, que bueno, la gente de Lanús y un poco eh, la condición general lo recuerda como por ese hecho de que ocurrió en la primera final en la Fortaleza, en la que, bueno, fue un hecho vergonzoso, como en su momento lo dijimos, del que nosotros no nos enorgullecemos ni mucho menos, pero que habla un poco de su espíritu competitivo, de cómo vivía el fútbol y cómo defendía a sus compañeros, a sus colores, y cómo se tomó su profesión hasta el último momento. Bueno, por lo que vemos, bastante referente era la figura de Ruggeri en Lanús. ¿Cómo era entonces el clima en ese equipo? Entre jugadores, así como compañeros de equipo, amistades también. ¿Cómo influyó mucho en lo personal, en las relaciones personales? Sí, bueno, nosotros ya éramos una gran familia, la verdad, en Lanús. Había un muy buen ambiente de trabajo, un muy buen grupo. No te puedo decir que todos éramos excelentes amigos, pero había un gran ambiente. Nos llevábamos realmente muy bien. Yo recuerdo que el asado de los viernes era religioso.
tanto en la ciudad deportiva como en Ezeiza, cuando nos tocaba entrenar allí. Y se encargaba Pocho, Pocho y Pascual se encargaban del asado, bueno, Toti también, y entre todos ayudábamos, participábamos, era religioso. Bueno, y como eso, muchas cosas, el tomar unos mates antes de los entrenamientos, o quedar charlándonos después del entrenamiento, o quedar para después en algún lado. A veces íbamos a la heladería de Gabriel Ramón y nos tomábamos unos helados y charlábamos ahí, o nos cruzábamos al bar de enfrente y nos tomábamos una Coca-Cola luego de los entrenamientos. Así que no, el ambiente era buenísimo. La verdad que yo tengo grandes recuerdos de Lanús y de su gente. Los dirigentes también, que bueno, estaba Leandro Álvarez, que era como un padre para nosotros, la verdad. Se preocupaba mucho de cómo estábamos, nos preguntaba por la familia. Nucha, que es la encargada de lavar la ropa, y bueno, la verdad que había un gran ambiente ahí del que disfrutábamos mucho. Nosotros disfrutábamos, o la gente podía disfrutar de lo que ofrecía ese equipo cada domingo, pero yo te tengo que decir que disfrutábamos muchísimo del día a día, porque la verdad que la pasábamos realmente muy bien. ¿Qué es entonces lo que más disfrutabas de todos estos años? Precisamente eso, del ambiente, del día a día, porque pasaba algo todos los días. Bueno, con Pocho y Turria, te imaginarás, una anécdota por día teníamos, y con cada compañero, y la verdad que era un gusto ir y entrenar, estar en el vestuario, reírnos, tener complicidad, bueno, todo. Es complicado dar detalles, pero la verdad que disfrutábamos mucho. Había grandísimos compañeros profesionales, el Chango Cravero, la Urraca González, bueno, Lechuga, el Mencho, el Chupa López, Huguito Morales, un crack en todo sentido, el Cañito, Enría, Gonzalo, Belloso, un personaje, Gonzalo. Y te podría decir que hasta disfrutábamos de las pretemporadas, sufríamos como animales, porque corríamos lo que no estaba escrito, pero realmente disfrutábamos. Éramos una gran familia, la verdad. Hola Gustavo, se nos había cortado WhatsApp a todos en Argentina, así que recién volvió de vuelta. Le tienen que pagar ustedes por eso, ¿no? No, No, se cayó en todo el país. Bueno, eso porque hacen mal las cosas, se portan mal ustedes. siguiendo el Bueno, hilo de la entrevista, estábamos hablando de Lanús, que llegó a la final de Conmebol 97, hablamos de Ruggeri, y ahora para seguir un poco acerca de ese amor que se formó, esa familia que bien decías vos, y que llegó a España, ¿no? Porque bueno, varios jugadores se fueron junto a Héctor Cooper, se había ido Mena, se había ido Héctor, y después se fue Carlos Roa, y después, bueno, siguió tu llegada con el Caño. ¿Ayudó esa vinculación de varios jugadores a la llegada de Mallorca para, bueno, después ganar la Supercopa de España del 98? Sí, sí, puede ser, porque los jugadores nuevos que llegamos en ese momento al Mallorca conocíamos al cuerpo técnico, el cuerpo técnico nos conocía a nosotros, entonces la adaptación es muchísimo más fácil, más sencilla. Nosotros también llegamos a un equipo en el que conocíamos a varios de nuestros compañeros. Lechuga siguió, bueno, el Mencho ese año se fue traspasado al Atlético de Madrid, pero bueno, llegaron el Chupa, llegó Ariel Ibagaza, llegué yo, vino Leo Biagini, entonces, bueno, con el que yo había coincidido en Newell's. Entonces, claro, eso hace más fácil todo, porque si vos llegas a otro país, a una liga nueva, y no te conoces con nadie, obviamente el proceso de adaptación es más complicado, pero así de esa manera, bueno, era como que parte del trabajo estaba hecho, y eso contribuyó a que el equipo tuviese continuidad y empezara a funcionar pronto, rápido. ¿Cómo fue el Mallorca como institución cuando llegaste a España?
Bueno, también la institución estaba creciendo. Era habitualmente un equipo de segunda división que esporádicamente ascendía y participaba un par de años en primera y que estaba intentando afianzarse en esa categoría. El año anterior, en el año 97, ascienden. Ahí se produce la llegada de Cooper, su cuerpo técnico, de Lechuga, del Mencho, de Gaby Amato, que venía del Hércules, que había jugado bueno, en Boca, River, Independiente. Y en base a esa gran campaña en la que ellos quedan quinto en Liga y juegan la final de la Copa del Rey, que pierden con el Barcelona de manera injusta, bueno, empezó el equipo y el club a dar pasos hacia adelante. Nosotros al año siguiente también se repitió una muy buena campaña, quedamos tercero en, en Liga y llegamos a la final de la Recopa de Europa, que perdimos contra la Lazio. Y bueno, era como que el equipo iba creciendo, iba mejorando, el club iba creciendo, iba mejorando. Nosotros jugamos el último año del antiguo estadio, en la temporada 98-99, y en la 99-2000 ya empezamos a jugar en el estadio nuevo. Entonces, claro, eran muchos cambios. Era un estadio que tenía el triple de capacidad del que veníamos jugando. Se estaba construyendo la ciudad deportiva, de la que nosotros también formamos parte y la vimos crecer. Entonces, el equipo fue mejorando. El club fue mejorando. Fue recibiendo más dinero de sponsors, de televisión, y eso le permitió hacer algunas incorporaciones que lo afianzaron. A partir de ese año 97, el equipo estuvo 16 años de manera interrumpida en primera división, hasta que hace unos años atrás descendió y ahora este año también consiguió ascender y bueno, ahora cambiaron las propiedades, se fueron algunos, los antiguos propietarios, vendieron, compraron otros y ahora hay una propiedad norteamericana bueno, que está intentando hacer las cosas bien dentro de un presupuesto limitado en relación a los presupuestos que manejan otros equipos. Vos dijiste que para vos no era algo habitual que un jugador de tu edad pueda viajar a España, jugar allá. Cuando estuviste allá, ¿creíste que iba a ser algo transitorio, de poco tiempo, o lo veías como posibilidad de seguir creciendo, de instalarte en España varios años? La De verdad que ahí, yo no pensaba nada más que en llegar cuanto antes. Yo quería rápido llegar, conocer a los compañeros, habituarme rápido a lo que tenía que vivir. Y no pensaba, yo venía con mucho entusiasmo, la verdad. Venía con un contrato de 4 años, pero viste que en esto del fútbol nunca se sabe si al final cumplís los 4 años o te tenés que ir antes. Y bueno, la cosa salió bien ya el primer año y bueno, y de poquito nos fuimos haciendo un lugar en el equipo y eh, formando parte de la historia del club y eso me permitió cumplir mi contrato de los 4 años y después pasar a otro equipo, jugar casi 3 años también en Albacete y después irme a retirar a Colón casi con 36 años. Bueno, Gustavo, en esa época tuya en Mallorca, quizá la mejor de la historia de ese equipo, estuvo en una época de auge terrible, donde incluso participó de campeonatos internacionales y que también tenía grandes jugadores. De hecho, creo que compartiste vestuario con un joven Samuel Eto'o, que después sabemos todas las cosas que ha hecho en el Barcelona y en diferentes equipos. ¿Cómo lo veías a él de joven? Bueno, yo antes que responderte a eso, decirte que yo tuve la gran suerte siempre de formar parte de grandes equipos. Yo me considero un jugador normal, pero con la gran suerte de haber compartido vestuario con verdaderos cracks. Nombrarte en San Lorenzo, no sé, Pipo Gorosito, el Beto Acosta, Oscar Pacet, Newell, Martino, Basualdo, Scoponi, Pochettino, Pablo Paz, Gabri, y bueno, y en Mallorca, Lauren, que después jugó casi 10 años en el Arsenal, el Caño Bagaza, Lechuga Roa, internacional por Argentina. Bueno,
Y también Samuel Eto'o llegó creo que en el año 99, para la temporada 99-2000, vino cedido 6 meses, era muy joven, era un jugador al que se le veía muchísimo potencial, pero yo no tengo dudas que se terminó de hacer futbolista en el Mallorca, sin ninguna duda. Incluso él lo reconoce siempre, que su paso por el Mallorca a él lo ayudó muchísimo. Es cierto que siempre demostró mucha ambición, un futbolista con un hambre de gloria tremendo, pero que también vino acá sabiendo de que era un paso importante. Así que entre todo, y obviamente con su aportación, él creció muchísimo aquí y se hizo luego el futbolista que ustedes todos conocen. Pero vino aquí bueno, con mucha juventud, con algunas cosas que tenía que corregir. Acá las corrigió porque acá se convirtió en un goleador cuando no lo era. Había hecho goles en otro equipo, pero no en los números que había marcado en el Mallorca. Y eso luego le permitió pasar al Barcelona y, bueno, después hacer la carrera que hizo en numerosos equipos. Bueno, me hablabas recién de que compartiste vestuario con grandes jugadores. Imagino que dentro de esos grandes jugadores entran los de la selección argentina en ese amistoso que te convocaron frente a Holanda. Bueno, que no pudiste jugar, pero que compartiste el plantel con el Burrito Ortega, con el Ratón Ayala, con Verón y otros grandes jugadores. Sí, fue bueno, una experiencia increíble, inolvidable. Porque, bueno, para todo jugador argentino, jugar alguna vez en la selección argentina o ponerse la camiseta o formar parte es el sueño de todos. Bueno, y a mí en parte se me cumplió porque era el primer partido del proceso Bielsa, de la era Bielsa, fuera de Argentina, entonces habitualmente se convocaba a los jugadores que estuviesen fuera del país, salvo alguna excepción, pero era todos jugadores que estábamos jugando fuera y bueno, en esa convocatoria entré y sí, como vos decís, formar parte de una selección plagada de estrellas, plagada. Batistuta, Crespo, Verón, el Burrito Ortega, Gustavo López, el Piojo López, el Kidi González, Zanetti, bueno, el Ratón Ayala, Pochettino, Pellegrino, Vivas, Redondo, o sea que te imaginás que yo miraba y no podía creer. Con algunos no, me conocía, bueno, obviamente con Lechuga que había venido y con Mauricio Pineda que también estaba en ese momento en el Mallorca que había sido convocado, pero el resto uno, viste, lo veía como estrellas mundiales y al final resultan ser unos profesionales excelentes y mejores personas, porque yo sin ser nadie, porque esa era la realidad, me recibieron fantástico. Me acuerdo que yo compartía habitación con el Pupi Zanetti, un 10 en todo, un tipo fantástico, fenomenal, y a partir de ahí el resto, todos. Y además dirigido por Marcelo Bielsa, un entrenador que sin duda ha marcado una época y que nos mostró a todos otra manera de entender el fútbol y sobre todo de entrenarlo, que para la época era una revolución, la verdad. Bueno, Gustavo, volviendo un poco al hilo de Mallorca que recién te preguntaba Brian, si esa expectativa que tenías, ¿no?, de llegar a un club afuera de Argentina, tuviste la posibilidad también de ser entrenador de inferiores e iniciarte en un club, bueno, donde es tu ciudad, tu segunda casa, porque bueno, hace alrededor más o menos de 21 años que estás viviendo en dicho país. ¿Cómo fue esa experiencia dirigiendo las inferiores del club, donde bueno, vos fuiste parte y te pudiste coronar con un título como fue la Supercopa de España ante Barcelona? Bueno, yo después de mi vinculación con el Mallorca, que se termina, bueno, me voy al Albacete, juego casi 3 años y después me voy a Colón y juego 6 meses y me retiro. Y nos volvemos a vivir a Mallorca. En ese momento Héctor Cooper había vuelto, estaba en el segundo proceso como entrenador y me convoca para trabajar en el cuerpo técnico. Yo encantado, trabajamos. Luego, bueno, en la segunda parte de ese campeonato, él decide renunciar, pero el Mallorca me ofrece quedarme a trabajar en la Secretaría Técnica
Y bueno, trabajo 6 meses en la Secretaría Técnica y luego me dan un equipo para entrenar y empiezo en las categorías inferiores, empiezo en infantil. Y luego dirijo 2 años al juvenil, que es como para que ustedes tengan una idea, la cuarta división, que está entre la reserva y el primer equipo. Y también una gran experiencia. A mí me llamaba la atención el hecho de ser entrenador, pero la verdad que no pensaba que me iba a apasionar tanto. Y bueno, en el medio de todo eso también seguí trabajando con Héctor Cooper, nos fuimos a Betis, a Sevilla, fuimos a Italia a trabajar en el Parma, y cuando él le sale la posibilidad de ir a Georgia, a la selección de Georgia, yo ya estaba dirigiendo el juvenil y no podía irme, no podía dejar, y bueno, a partir de ahí empecé un poco la andadura. Termina en el año 2010 porque entra una nueva propiedad al Mallorca y entra toda gente nueva, nosotros nos vamos. Bueno, y a partir de ahí inicio. Empiezo con el Baleares, luego me fui a Murcia, luego volví al Baleares, estuve en Lleida, en el Hércules y bueno, y la última experiencia en Chipre. Así que bueno, desde otra posición, complicada, difícil, pero que es lo más parecido a estar dentro de un campo. Así que bien, contento. ¿Cómo fue tenerlo a Héctor Cooper como compañero, teniendo en cuenta que lo has tenido como entrenador anteriormente y bueno, después tener una larga experiencia, como bien lo decías vos, de ser parte de su cuerpo técnico, también disfrutar lo que fue un mundial, como fue el de Rusia 2018, cuando él dirigía Egipto, perdón? Sí. Bueno, no es sencillo, ¿eh? No es sencillo porque, claro, yo lo conocía desde otra faceta. Y bueno, formar parte del cuerpo técnico significa, bueno, estar más en la intimidad y bueno, conocer otro aspecto de la persona que hasta ese momento no conocía. Yo conocía al profesional, que obviamente no me sorprendió porque yo ya sabía cómo trabajaba, bueno, con mucha seriedad, con con la idea de que no se te escape nada, que estar en todos los detalles, y bueno, y después conseguir otra complicidad, de hablar de otras cosas y de compartir otros momentos que al final te terminan demostrando que tenés más cosas en común de las que hubieses pensado. ¿Hubo algún cambio en ese Gustavo jugador central con gran trayectoria y ese Gustavo entrenador con también otra trayectoria muy diferente y diferentes experiencias en el modo de ver el fútbol, de qué se necesita en un equipo? Bueno, tenés que cambiar el chip, la verdad, porque cuando vos sos jugador, sí, te dedicás a tu profesión con mayor o menor profesionalidad, en el caso nuestro, con muchísima, porque si no, no hubiésemos podido jugar. Pero claro, estás 2 horas de lo que dura el entrenamiento día a día, después te vas a tu casa, desconectás, volvés al otro día, bueno, ¿qué hay que hacer? Esto, corremos, jugamos, no sé qué, bueno, listo. Y te vas preparando un poco mentalmente, pero el tema de entrenador es totalmente distinto, no desconectás. Eh, Estás las 24 horas pensando en el trabajo, en qué hiciste, en qué podés mejorar, en qué podés modificar en el entrenamiento de mañana, en el de 2 o 3 días después, con qué jugadores vas a contar. Tengo que hablar con Brian, tengo que hablar con Eduardo, tengo que hablar con Ángel, a ver cómo hago, cómo llego, de qué les cuento, me preocupo, no sé qué. Bueno, tengo que preparar el partido, tengo que ver al rival. Bueno, son muchísimas cosas. Entonces tenés que situarte en otro lugar, distinto al de futbolista. Ahora bien, la idea futbolística es la misma. Yo entiendo el fútbol con máxima dedicación, con máxima entrega, con máximo compromiso y tratando de atar todos los cabos posibles, intentar entrenar la mayor cantidad de aspectos que se puedan para darle a los futbolistas la mayor cantidad de herramientas posibles para que ellos luego puedan resolver dentro del campo. Bueno, un poco ya para ir cerrando la nota, te hago la última pregunta de mi parte. Vos te retiraste en Colón,
pero ¿te hubiera gustado tener algún paso más por Lanús? Sí, sí, porque al final uno, donde lo han tratado bien y donde ha vivido grandes momentos, siempre tiene la intención de volver, la verdad. Colón es el club que me vio nacer futbolísticamente, el club del que yo soy hincha, pero Lanús me hizo futbolista, a mí, me hizo futbolista en el gran sentido de la palabra. Me dio la posibilidad de dar un salto que fue clave, no solo en mi vida deportiva, sino en mi vida personal. Y bueno, y el que yo voy a sentir una vinculación eterna con el club, permanente. Y si esa vinculación en algún momento significa que tiene que ser de otra manera, yo encantado. Ahora, también entiendo que yo hace 22 años me fui y no he vuelto nada más que 6 meses para jugar en Colón y me volví como decía Ángel, a mi segunda casa. Así que, bueno, al final esto del fútbol te sorprende día a día, uno no sabe lo que puede pasar, no solamente mañana, sino de acá a una semana, a un mes o a un año. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es estar abierto a cualquier posibilidad que pueda surgir. Llevándote a lo social, Gustavo, se ha llegado a la repercusión de lo que viene haciendo Lanús a nivel social, a través de las fundaciones, a través de las peñas, a través de la ayuda que está dando, ¿no?, en esta pandemia. Hace muy poco el diario El País, un diario muy conocido mundialmente, en uno de sus artículos lo señalaba. ¿Cómo lo ves este trabajo que viene haciendo Lanús a nivel social y cómo ves ese sentido de pertenencia que tiene la institución, los jugadores que hoy siguen, Lautaro Acosta, José Sam, Maxi Velázquez, jugadores que, bueno, cada uno tiene un lugar en el club? Maxi Velázquez, bueno, hoy está en las inferiores, pero así también como lo tuvieron Armando González, el Caño Ibagaza. ¿Cómo ves ese sentido de pertenencia? Bueno, Lanús tiene una seña de identidad muy marcada. Y sobre todo una enorme inserción en su comunidad, en Lanús en sí mismo. Y siempre ha participado o han interactuado la comunidad, las instituciones gubernamentales, sociales, con el club, y está muy bien. Fue pionero, me parece, Lanús en un montón de cosas en el fútbol argentino. Por eso no sorprende. Acá quizás los clubes, como son sociedades anónimas, son más empresas, bueno, tienen una conciencia social, pero muchas veces miran por su propio interés, como es lógico, porque en ello le va el trabajo de un montón de gente, le va su apuesta de capital. Entonces a veces eso hace que te cierres un poquito más. Pero te repito, Lanús ha dado ejemplo siempre. A mí no me sorprende, porque en aquella época siempre le daba la posibilidad a toda la comunidad de participar, de disfrutar de sus instalaciones, de todas sus actividades, que eran muchísimas. Había subcomisión de todo lo que se te ocurra. No sé si ahora seguirá, pero creo que sí. Los socios tenían acceso a sus instalaciones, vos podías ir a la piscina, te podías comer un asado ahí en sus fogones, o participar o disfrutar del restaurante, o hacer el deporte que estuviera permitido. Así que, te repito, a mí no me sorprende. Me hubiese sorprendido para mal que no le hubiese dado continuidad a todo lo que ya venía haciendo. Pero quiere decir que se están haciendo las cosas con mucho criterio y muy bien, como por otra parte lo han hecho siempre. Esto hay que reconocerlo. Gustavo, sé que te gusta mucho el fútbol argentino, sé que lo seguís, y también sé que sos creyente de los proyectos a largo plazo. ¿Cómo evaluás a vos personalmente el trabajo de Lanús y de Luis Ubeldía? Me parece acertado 100%, porque Luis también, hablando de lo que decía Ángel, del sentido de pertenencia, Luis ha demostrado de manera sobrada sus sentimientos al club. Es también un histórico, porque ha participado de campeonatos y ha sido campeón, y bueno, ha participado del proceso de crecimiento del club y de muchos de los futbolistas. Así que me parece una apuesta acertadísima.
y que se le dé continuidad a los proyectos también, porque debería ser lo normal, aunque no lo es, en un mundo donde va todo tan rápido, donde parece ser de que no hay que ganar hoy, sino hay que ganar mañana. Tenés que ganar siquiera antes de jugar. Entonces, eso hace que a veces estemos un poco locos, que no nos paremos a pensar o analizar un proyecto, cómo están trabajando, qué es lo que están haciendo, qué es lo que está dejando para el club, cómo defiende los intereses del club en cuanto bueno, a la identidad, a la manera de entender, al comportamiento. Y me parece que tanto Luis como su cuerpo técnico, en el que está Maxi Cubera, ¿puede ser? ¿Está todavía con él o no? ¿Sí? Sí, sí, Maxi Sí, sí, está están. en el cuerpo técnico de Bueno, Zulia. por Armando eso. González también. Bueno, por eso te digo. No hace más que poner de manifiesto que está en buenas manos. Y bueno, eso se transmite, se traslada al primer equipo, a los jugadores que surgen inferiores, que también ven la posibilidad de jugar en el primer equipo, que no es verso, que si ellos hacen bien las cosas en su categoría van a tener la posibilidad de jugar. Hay ejemplos permanentes, año a año de eso, e históricos, porque Armando González salió del club, el Caño Ibagaza salió del club, Ariel López salió del club, o sea que hay enormes ejemplos. Y Lanús, no solamente ahora, sino desde siempre fue un club que respetó los procesos o, como poco, eligió los profesionales que tenían que estar a cargo de esos procesos deportivos afines con sus ideas, con un criterio, con una manera de trabajar. Y bueno, el ejemplo de los resultados está a la vista, sin duda. Bueno, Gustavo, ya antes de cortar, te agradecemos por estos minutos. Gracias por aceptar la charla y por esta linda experiencia que tuvimos junto a vos acerca de hablar lo que fue la Conmebol 96 para Lanús, para toda la gente que lo ha vivido y también recorrer un poco lo que fue tu carrera como jugador y cómo es actualmente como entrenador. No, gracias a ustedes, un placer, ha sido un placer. Repito mi agradecimiento por acordarse siempre de nosotros. El cariño es recíproco, la verdad, y bueno, quiero aprovechar por este medio también para saludar a todo el pueblo de Lanús en general, al club, a la gente, a los allegados, que son muchos, y bueno, felicitarlos por el trabajo que están haciendo y desearles lo mejor para el futuro, igualmente para ustedes también. Muchas gracias, Gustavo. Hasta luego. Bueno. Muchas gracias, Gustavo.